Yo estudié en una escuela muy especial, que era la Escuela Experimental de Hombres Salvador Sanfuentes, donde tuve una profesora muy importante que era mi profesora castellano, Marina Senzano, que me hizo leer en lo particular muchísima literatura chilena. Y los escritores chilenos de comienzos de siglo eran básicamente cronistas. Cuando yo estaba en tercero o cuarto del Instituto Nacional tenía muy claro que yo quería ser cronista, y que la manera de ser cronista era o a través de la literatura o a través del periodismo. Y me sedujo más el periodismo, pese a que eran épocas malas. Era el año 78, estábamos en dictadura, no había demasiadas opciones de hacer crónica política o crónica social, que era lo que a mí me gustaba. Y después entré al periodismo deportivo y obviamente todo ese lado quedó postergado casi eternamente. Pero yo tenía claro desde muy joven que lo mío iba a ser el periodismo y básicamente la crónica. Los periodistas deportivos en aquella época tenían mucho más libertad y licencia, obviamente, que los periodistas políticos o los periodistas de cualquier otro ámbito, para desarrollar historias, para contar crónicas, para desarrollar un cuento. Si tú lo miras desde ese punto de vista, lo que más te ofrecía la chance de volar literariamente a través de una crónica periodística era el periodismo deportivo. Yo empecé a trabajar el año 78, primer año de universidad, en una revista que se llamaba Fotosport, y todos los periodistas se fueron al Mundial de Argentina cuando yo empecé a trabajar en junio del 78, y yo me quedé encerrado en una oficina haciendo todo el trabajo sucio con el Gato Gamboa, que estaba obviamente recuperándose de las múltiples heridas que le había significado su pasado por los campos de tortura, y que estaba tratando de reinsertarse periodísticamente y sobrevivir a partir del periodismo deportivo. Y con el Gato Gamboa, en el tiempo que duró la revista, que fue un año más o menos, un poco más, yo desarrollé una relación de discípulo-maestro. Pero yo me nutrí más que nada en la literatura. A mí me gustaba mucho Eduardo Bello, me gustaba mucho Jorge Delano, Coque, me gustaba mucho Hernán Millas, me gustaba básicamente lo que empezaron a hacer las revistas de oposición en aquella época: El Análisis, El Cauce, la revista Hoy, que tenían notables periodistas en términos de contar historias muchas veces trágicas o muy cruentas, pero contarlas desde el punto de vista literario. En el año 85 entré a trabajar en La Nación por una serie de motivos, porque La Nación hizo un equipo deportivo muy fuerte y trajo a Héctor Vega Onesime, que era del gráfico, a Chile. Y conocí a Héctor Vega, que venía del gráfico y que de alguna manera te empujaba a meterle literatura a las notas. Y yo en La Nación, en un diario con el cual obviamente no tenía ningún punto de acercamiento, crecí mucho en términos de lo que hice en el periodismo deportivo. Pero al mismo tiempo, para satisfacer mis inquietudes políticas, me enrolé en la fila del Análisis, donde escribía bajo seudónimo. Yo era Tulio Angelotti. Entonces, por un lado escribía en La Nación opinando y por el otro lado escribía en El Análisis opinando. Y nadie cachó durante los casi 2 años que estuve haciendo esas cosas. Nadie cachó que era Tulio Angelotti, y por lo tanto pude hacer el muy saludable ejercicio de opinar desde un prisma en un lado y opinar desde el otro prisma en el otro, en torno a lo que pasaba en el fútbol, a lo que pasaba en la fase directiva, en la relación del gobierno con el deporte y un montón de cosas más. Y eso me dio creo yo, a estas alturas me dio una posibilidad fantástica de opinar desde distintos ángulos. Yo quería estudiar periodismo básicamente porque me gustaba el cine. Pero cuando entré a la Escuela de Periodismo del 78 se había estrenado una película en el país en los últimos 5 años, que era a la sombra del sol, de Cayosi y Perelman. Y cuando entré se había recién estrenado Julio comienza en julio. 2 películas en 5 años me parecía un panorama desolador para alguien que quería reportear la industria del cine. Por lo tanto, me pareció que cuando me ofrecieron deporte era bueno. En cine no escribí mucho hasta la década de los 80. Era una cuestión que era fabulosa. Yo empecé trabajando en la revista Cinegrama comentando video, cuando recién empezaba el auge del video legal, digamos. Hasta antes solo existía el video pirata. Entonces, cuando empiezan a aparecer las distribuidoras de video, me pasaban 60 videos al mes y tenía que hacer reseñas de los videos. Por lo tanto, hacía 60 reseñas de película al mes para una cuestión que era como una especie de separata que se llamaba la video guía. Y escribía, y lo único que me pedían era que no descalificara ninguna película, que no encontrara ninguna película mala, porque básicamente se trataba de que se vendieran las películas originales. Y por lo tanto había que hacer el ejercicio de retratar en 10 líneas de qué se trataba la película y hacer un comentario en 4 líneas que no descalificara la película por muy ordinaria que fuera.
pero ahí entré a todos los clásicos del cine, entré al cine chileno que estaba reeditando. Por lo tanto, durante, yo te diría, exquisitos 5 años, me pasé comentando 60 películas mensuales, lo que para mí fue un ejercicio notable. Creo que esencialmente lo que cambió es que de un periodismo claramente informativo y muy condicionado que existió en la dictadura, Radio Cooperativa marcó una pauta diferente. Pongo la Cooperativa, la Chilena y alguna otra radio más en aquella perspectiva. Cuando volvió la dictadura ya el tema se hizo más generalizado, y ahí tanto los canales de televisión como las radios abrieron una apertura, en mi criterio medio conveniente, porque le habían hecho el quite durante casi 20 años, también a opinar. Apareció Germán Gamonal, apareció La Minería con crónicas políticas, apareció La Cooperativa con comentaristas también, y eso significaba desarrollar libretos a partir de la opinión y de lo que estaba pasando políticamente. Creo que el periodismo deportivo se basa esencialmente en la reiteración. Es un fenómeno increíble los fines de semana en los noticieros. Los fanáticos son capaces de ver los goles una vez en un canal y pasarse después al otro para verlos de nuevo, y después al otro para verlos de nuevo, y si te dan un programa después con los goles los ven de nuevo. Es la misma gente que se va cambiando para verlos reiteradamente. Pero como además el periodismo deportivo está escrito desde la opinión, la gente, yo y todos quienes vivimos en torno al periodismo deportivo, vamos buscando el mismo evento en distintas partes, para ver cómo está enfocado, para ver qué se dice, para ver cómo se analiza. Entonces, no es raro que un partido del Barcelona tú lo veas en el comentario original de quien están transmitiendo en vivo, pero que después te quedes con lo que se dice Alexis Sánchez en esta parte y lo que se dice en la otra, y vayas a buscar a Marca lo que se está diciendo, y después te vayas a AS y termináis en El País para saber todas las versiones de un mismo suceso, de lo cual tú mismo te podrías haber forjado, deberías haberte forjado una opinión determinada. Yo creo que en esa búsqueda constante, en esa reiteración constante de un mismo evento visto por distintos ojos, está una de las gracias del periodismo deportivo. Hay mucha gente que te cuenta lo mismo desde distintas perspectivas, y ahí está. Y cuando tú logras cerrar el círculo en términos de que leíste ya todo, aparentemente estás dispuesto a tener una opinión más o menos formada de lo que pasó.